Saludos a todos los participantes de este diplomado. Este es el módulo de desarrollo de potencialidades humanas, hoy en el cierre. Bueno, este diplomado de gestión educativa con enfoque antropológico e intercultural sigue siendo una gran ventaja para todos nosotros, los que trabajamos en la Asociación Venezolana de Educación Católica, y por eso hoy quiero dedicar este cierre a esas dos vertientes. La vertiente 1, que tiene que ver con la importancia del bienestar en el desarrollo del potencial humano y los espacios educativos de acción evangelizadora. Soy catequista, soy pastoralista, soy el encargado, el gestor de la pastoral en la escuela. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué yo debo sentirme bien? ¿Y por qué yo debo trabajar en mi bienestar, aunque no sea todo el extremo? No importa que pases por una situación difícil, el bienestar es bien importante y tenerlo como conciencia. Es como esa frase que está de moda, el cuidado del cuidador. Bien, ¿y por qué trabajamos este punto que es tan importante? Este autor que trabaja este elemento que es bien importante porque da las características del asesor de pastoral o catequista y establece unas líneas del lado humano. Un adulto maduro tiene estabilidad afectiva, una persona abierta con una capacidad de escucha, un diálogo con los jóvenes y es responsable. Características que tienen que ver todas con el desarrollo humano. En la parte social tiene el sentido de pertenencia, de realidad a una comunidad, es empático, actor social activo, comprende la misericordia, reacciona ante las emociones ajenas, anunciantes de los signos de la vida, abierto y respetuoso de la pluralidad de criterios e ideología, que es uno de los puntos más importantes que plantea el plan educativo de pastoral de la BET. Espiritual, una persona de fe, seguidor de Jesús, creyente en Dios y en los jóvenes, con un proyecto de vida clarificado, con espiritualidad en la fe y en la vida, atento y preocupado y coherente. Y desde el punto de vista teleológico, con vocación, con ministerio, con claridad en eso que estoy haciendo en la escuela. No me dieron el cargo de pastoral porque era lo único que había o era la oportunidad que tenía. Al servicio de los demás, anuncia el amor de Dios y de los jóvenes, conocedor de los procesos de educación en la fe de los jóvenes, con amor y servicio hacia la iglesia. Sigue las líneas y orientaciones pastorales, fiel a la propuesta de la civilización del amor propuestos por los jóvenes de la iglesia. Aunque aquí hay un énfasis en los jóvenes, está claro que siempre el pastoral está atento también a los procesos de los adultos y por supuesto de los niños más pequeños que hacen vida en la escuela. Veamos aquí, les voy a dar para cerrar este cierre del diplomado algunos rituales para honrar la afectividad. Son unas ideas para aumentar la neuroquímica del bienestar. Bueno, bien saben que yo soy un docente apasionado por la educación y específicamente por la neurociencia. Entonces uno va descubierto ciertos elementos como rituales para mantener el bienestar y como no le dimos campo en este nivel para trabajar la inteligencia emocional, porque hay otro módulo de ese trabajo. Entonces, bueno, solamente aquí doy como una introducción a estos puntos bien importantes. Respirar. Oxigenar ayuda a generar bienestar. No que si usted vive diariamente y no respira, por supuesto que está respirando, pero hay que hacer ciertos momentos donde usted dedica un momento para la respiración. Al inicio de la mañana, ante la oración, durante la oración o después o en cualquier momento de esas pausas que llaman pausas activas de la modernidad. Respirar oxigena cada una de nuestras células y el cerebro es uno de los elementos claves que necesita más oxigenación. De hecho, cuando empieza a fallar en la adultez, el medicamento que se manda, bueno, en la marca comercial Brainno, es un oxigenante cerebral para mejorar y prevenir enfermedades degenerativas. Entonces, haga la práctica. Respire, retenga, un ejercicio bien importante que nos conecta con el siguiente elemento que es el aquí y el ahora. El aquí y el ahora, que significa aquí y ahora,
al contrario de allá y entonces, el allá y entonces el pasado, algunas gentes que viven la vida desde el pasado, o sea, y el pasado les marca, el pasado les dice, yo soy así por eso, por eso, por esto, y viven en el pasado con un duelo, con un dolor y todo eso, y no viven la oportunidad del presente, que presente significa regalo, pues. Y el futuro también es un allá y un entonces que no tenemos la posibilidad. Nosotros no tenemos posibilidad ni de cambiar el pasado, ni de intervenir en el futuro, porque también pertenece al mundo de la incertidumbre. Podemos trabajar, podemos soñar, pero no siempre podemos hacer. Hay algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Las que dependen de nosotros son el presente y es el círculo de la influencia que yo tenga capacidad para saber. Este segundo ritual tiene que tener, hay preocupaciones, hay planes y todo eso, pero no puede ser que el círculo de las preocupaciones que no puedo cambiar, que no puedo mejorar y que no está en mi nivel de decisiones que yo mejore, entonces yo tengo que concentrarme en mi círculo de influencia. El primer círculo de influencia que tengo es mi propio bienestar y es mis propias decisiones. Yo decido qué es lo que me hace estar bien, yo decido cuáles son mis responsabilidades, yo pongo de mi parte para que se hagan las cosas y los demás tienen la libertad de aceptar o no aceptar mi misericordia, mi amor, mi cariño, mis ganas de hacerlo, pero el que no lo acepte, el que no lo reciba, no tiene por qué alejarme de lo que yo voy a seguir haciendo el bien porque yo hago el bien por mi vocación y por el servicio que tengo. De manera que el aquí y el ahora, que también es un ejercicio de respirar, sentir los órganos y saber que este es el presente, el único lugar donde yo puedo actuar, es bien importante. Las personas que se enferman, que tienen alguna manera, alguna patología psicológica o depresivas o todo lo demás, tienen que ver mucho con ese nivel de lo que dice allí, pues, que tiene que trabajar con esa idea de que está siempre o en el pasado o en el futuro y eso de alguna manera que crea un malestar. Las endorfinas, ¿cómo producir endorfinas? Bueno, en el credo, pues usted utilizó y trabajó muchas creencias. Yo por lo menos digo que me produce endorfina bailar, comer con mi familia, prepararle. Hay que estar siempre pendiente de tener por lo menos, alguien le pone hasta fecha, un ritual al mes para producir endorfinas, ir al cine, ir a bailar, tomarse una copa de vino, un café con un amigo y bueno, cada 6 meses un buen viaje, comprarse un buen libro, hacerse un regalo. Bueno, hay tantas cosas que usted probablemente estableció en el credo que hay que ponerle vida, hay que ponerle eso. Las endorfinas son los neuropéptidos que nos permiten conectarnos con la felicidad y que se sienten en todo el cuerpo. Entonces, es bien importante cómo nuestro cerebro es un increíble laboratorio de neuroquímicos emocionales que tienen que durar y permanecer y todo eso. No es que usted esté todo el tiempo tiene que estar lleno de endorfina, porque entonces también entraría en la patología al extremo. La gente feliz entonces se desvanece y no ve la realidad tal cual es, y la realidad también tiene cosas para que enfrentarla. Pero uno puede enfrentar las cosas cuando está más lleno de endorfina que cuando está más lleno de cortisol, aunque el cortisol es absolutamente necesario porque es lo que nos monitoriza actuar, pero si las dosis de cortisol están concentradas durante mucho tiempo, durante mucho lugar, entonces tienen un problemita allí. Luego, hay que moverse por todos lados, moverse en la escuela, ir a convivencias, trabajo, hacer ejercicio, ver las montañas, paseos de bosques, paseos de playa, bailar, ejercicios en un gimnasio, bueno, cuerpo en movimiento, porque es la combinación de las endorfinas de la felicidad con la adrenalina. Y ustedes han visto cómo son los profesores de educación física, que siempre andan, ¿qué pasa? ¿Esto qué? Parece que siempre tuve, bueno, el movimiento genera en nuestro cuerpo el factor neurotrófico de crecimiento cerebral, endorfinas como la dopamina, como la serotonina, y bueno, es bien, bien importante. Entonces ponga en su rutina, en su capacidad, un ritual donde usted produzca o haga movimiento, hasta visitar museos, caminarse 5 o 6 museos, por lo menos aquí en Caracas hay esa oportunidad, pero en el interior del país a lo mejor hay lugares que usted refresca, lo que es la vida, un río, un sancocho, muévete, muévete. Y si estás en la escuela, pues no te quedes en la oficina sentado, que la gente cuando salgas diga, ¿y este quién es? ¿Desde cuándo está aquí? Bueno, no, hay que estar presente, presente.
La oxitocina es el neuropéptido de las habilidades sociales, de la compasión, de la ternura. Ahí vemos un niño como está viendo a su madre embelesado. Y si pudiéramos ver la mirada de la madre, pues seguro que también veríamos el embelesamiento. Ese embelesamiento es causado por la oxitocina, aunque la oxitocina también está presente en alguna envidia, por eso se le llama que es un neuropéptido de las habilidades sociales, y las habilidades sociales pues tienen valencia positiva o valencia negativa, y hay que aprenderla a usar y a entender lo que eso significa. De manera pues que hay también que buscar rituales para producir la oxitocina, y uno de ellos es dejarse llevar por la compasión, tanto en el cuidado de animales, en el cuidado de la naturaleza o en el cuidado de otra persona. O los gestos de ternura, la sonrisa, el amor, el abrazo, esos momentos donde sentimos la empatía por el otro de la mejor manera. Tres valores que son neuroprotectores. Ahí está ese corazón realizado por Raima, tan hermoso, que tiene a Venezuela. Y yo creo que el que ama este país permanece aquí, trata y lucha. Bueno, los que están afuera también por eso. Pero es bien importante sentirse en este presente, que este país nos necesita y que nos quiere. Entonces, una palabra clave como un valor es ser generoso. La generosidad nos ayuda a muchas cosas, y hacerlo desde el amor, de eso, porque la generosidad, el elemento clave es el amor. Bueno, esas tres palabras tienen el amor con esto. El perdón, hay que educar en el perdón. Es un elemento clave que vamos a necesitar mucho en este país y que lo necesitamos. El perdón constante de lo que tenemos que hacer, y la reciprocidad como elemento clave, ser recíproco bueno, uno es recíproco con Dios, porque todo lo que tienes se lo debes a Él, y en gratitud y todo eso. Por lo tanto, eh, tenemos virtudes cardinales, tenemos valores teologales, y bueno, yo quería presentar estos tres porque son tres elementos que están relacionados con las relaciones sociales. Ser generoso, perdonar y ser recíproco con lo que nos da es bien importante, y además nos protegen en términos de vista. Los recuerdos, la reserva cognitiva desde el amor. Según los neurocientíficos, tener y recrear buenos recuerdos en nuestra vida nos da la oportunidad de prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o incluso hasta el Parkinson. Entonces, bueno, antes teníamos esos álbumes de fotos en la casa, y por lo general cuando venía alguien a visitarnos uno sacaba su álbum de fotos. Ahora, bueno, tendrás que sacar el álbum de Facebook y todo lo demás. La gente ha dejado de hacerlo, pero mostrar la foto. Mira, cuando nos casamos, cuando se casó mi papá, este fue cuando nació fulano de tal, esto que el otro. Antes eran unos recuerdos terribles, porque había gente que le tomaba la foto del muerto, ¿no? En la urna, y después lo mostraba, pero lo hacía desde el cariño y del amor y del respeto que había en un momento histórico. Pero yo sí creo que es bien importante que ustedes creen recuerdos hermosos en la escuela, que la gente les recuerde bonito, que la gente les recuerde como esto que dice aquí, que ustedes han creado en esa persona una reserva cognitiva desde el amor. Entonces los recuerdos son muy importantes. Lo que hagas en pastoral, hazlo con cariño, esas convivencias, eso queda para toda la vida, esa tarjeta anotada, ese mensaje, esa canción que canté con el grupo, ese viaje en el autobús, toda esa experiencia. Bueno, y nosotros desde pastoral tenemos esa gran oportunidad de hacer esos buenos recuerdos. No podemos perder esa oportunidad. La gratitud, una palabra clave para honrar la afectividad. La gratitud, sea agradecido y escribe un diario de gratitud. Una de las investigaciones más importantes sobre el bienestar realiza esta recomendación de escribir un diario de gratitud, y bueno, hay unos libros espectaculares para hacerlo que me parecen muy interesantes, de editoriales bueno, te dan para que tú diariamente vayas escribiendo a una persona, a un lugar, por lo que comiste, por lo que tienes. Da gracias por cada miembro de la familia, por tener alimentos.
al levantarte, al acostarte antes de cada comida. Crea como en un ritual y además en escuelas también. Hoy leí un mensaje que un padre decía que daba 3 recomendaciones para la escuela: acabar con el bullying, esto, pero la segunda me pareció extraordinaria. Él dice que hay que acostumbrar a los niños a darle gracias al docente por darle la clase de ese día y que diariamente se tiene que hacer. Me parece bellísimo y extraordinario porque, bueno, compensa un poco lo que nosotros queremos de nuestra vida. La gratitud ayuda a saborear, a disfrutar de las experiencias positivas. Vean todos los beneficios que tiene. Refuerza la autoestima, el amor propio, porque valora lo que eres y lo que tienes. Ayuda a afrontar el estrés, las preocupaciones y la incertidumbre y estimula el comportamiento moral al hacer el bien y agradece la generosidad del otro. La gratitud también fortalece las nuevas relaciones y los vínculos sociales existentes. Cuando en la mañana usted le da las gracias al señor del periódico, que el que vendió la empanada, eso lleva a un diálogo que, bueno, esta persona es agradecida, es educada, de todo lo demás, vale la pena conversar y hablar, y bueno, eso por eso genera esto de los vínculos sociales. Inhibe las comparaciones envidiosas, pues la gente se centra en lo que tiene y en lo que eres, y en lo que eres desde el agradecimiento y no desde envidiando de lo que no tiene y de lo que te falta y todo eso, ¿no? La gratitud es incompatible con las emociones negativas, reduce los sentimientos de amargura, celos y envidia. O sea, mientras estás en gratitud es muy difícil que te conectes con rabia, con dolor, con sufrimiento, con tristeza, hasta con la misma envidia. Entonces, por eso es bien importante que cuando estás en agradecimiento, estás conectando las emociones de valencia positiva. Escribe el futuro en tiempo presente. Podemos construirlo, el pasado no puede ser cambiado y el futuro está aún en nuestro poder. Dejar la idea de que el futuro es incertidumbre, aunque lo sea, y pasar a ser más proactivo con respecto a sus posibilidades, en educación significa definitivamente soñar. Aquí es soñar a Venezuela y soñar a Venezuela bonito, soñar a Venezuela hermoso. Estamos en el signo de la esperanza. ¿Y qué significa el signo de la esperanza? La espera que tenemos en Dios y que es tan importante y tan hermoso, porque el futuro para un católico, para un cristiano, es el que nos dice que Jesús: y yo estaré con ustedes hasta el fin de los días, cuando dos o más oran en mi nombre, y estoy en medio de ellos. Y eso es muy bonito para sentirlo, la esperanza que se tiene. Yo creo que el jubileo de la esperanza, revisarlo, lo que significa ese mensaje en este momento, es muy importante. Y lo que significa la esperanza hoy en día en un mundo tan terriblemente lleno de guerras, lleno de incertidumbres, de batallas, y que parece que las cosas no se van a solucionar, sino que se complican cada día por todo lo que hemos estado viendo. Pero hay que mantener. Ahora, en esta segunda parte les voy a hablar sobre la importancia que tenemos en nuestro proyecto educativo de pastoral y lo que llamamos espacios educativos de acción evangelizadora, que es principalmente la tarea de un pastoralista, del que gestiona la pastoral en la escuela. Este es el nuevo término para nombrar cada lugar donde se encuentra una institución afiliada: escuelas, casas hogares, oficinas de atención, institutos radiofónicos, institutos, escuelas de emprendimiento. Todos son espacios para evangelizar. Por eso nos llamamos pastoral, porque a veces pastoral lo reducimos solamente al mundo de los rituales, al aire, y en las escuelas como que está limitada la palabra. Y por eso quisimos utilizar una nueva palabra muy hermosa, que sería espacios educativos de acción evangelizadora. Nuestro PET está formado en esta estructura: primero los valores, sobre los valores de la BET: la fe, la justicia, la solidaridad, el compromiso y la responsabilidad, y los rasgos que nos caracterizan, que son la acción educativa, el espíritu asociativo, la inclusión integrativa y la formación integral continua. Entonces tenemos grandes retos que uno puede llamar como dimensiones: los espacios educativos de acción evangelizadora, la gestión administrativa sostenible, la gestión pedagógica de calidad y el liderazgo eficaz y eficiente.
Cada uno tiene, todos tenemos que trabajar en cada una de estas líneas, pero hay unas categorías de atención que nos permiten entonces llevar a la práctica estos espacios educativos o los retos. Por ejemplo, para los espacios educativos de acción evangelizadora tenemos trabajar con la comunidad cristiana, el diálogo interreligioso ecuménico, la familia, la juventud, la pastoral indígena, la ERE, la cultura del buen trato. Para la gestión tenemos la evaluación y seguimiento de los procedimientos administrativos, la administración de recursos financieros administrativos, la gestión administrativa es sostenible para las personas, el ambiente y la economía. Y la gestión pedagógica de calidad, motivación y vocación docente, la formación permanente, la calidad educativa y la gestión curricular. El liderazgo eficaz y eficiente es la gerencia del talento humano, la gestión de procesos para la toma de decisiones, la formación, seguimiento y evaluación de equipos de alto desempeño y el monitoreo interno. Luego están los indicadores de acción, que bueno, cada uno de esos, cómo lo voy a llevar a la práctica y de quién es el compromiso como el otro elemento. El humanismo, los engranajes que permiten que todo eso se mueva, sería el humanismo cristiano, el método catequístico, el método sinodal, o método de pastoral, el ecosistema educativo, las encíclicas Laudato Si, Fratelli Tutti, el documento de la UNESCO, Reimaginar la Educación, los objetivos 4 y 5, celebrar en clave de pastoral, que son los principios para resignificar lo pedagógico y lo más importante es sentir que somos iglesia católica como los engranajes con los que tenemos que revisar y trabajar cada día. Los espacios educativos de acción evangelizadora, el EAE, por la sigla, cada acción, cada reflexión, cada propuesta, cada decisión, cada aprendizaje debe pasar por el filtro de la equivalencia. ¿Qué es la equivalencia? Según es la invitación que nos hizo Jesús a través de los evangelios, que el resultado de sus enseñanzas, de sus acciones que están descritas allí, no es para que nosotros imitemos literalmente lo que ocurre o creamos que la vida ¿cómo es que se llama? Se reduce a que tengamos que imitar igualmente a lo que hizo Jesús para poder ser cristianos, sino que implica de que manera auténtica los principios y valores que Él encarnó lo adaptemos al contexto y a las circunstancias actuales. Eso que está ahí en negrilla, lo adaptemos al contexto, encarnarse, adaptándolo a las circunstancias actuales. Es necesario visualizar constantemente las acciones, los valores y los principios fundamentales de la fe y de lo que Jesús Maestro nos enseñó. La mujer con el flujo de sangre es un ejemplo muy palpable, muy hermoso de lo que nosotros podríamos considerar que podemos vivir y actuar en lo que corresponde a una manera de vivir el Evangelio. ¿Cómo entendemos que podemos hacer la equivalencia? Leemos el Evangelio, nos imaginamos la situación que está pasando, cómo si yo viviera esa escena, qué pasaría, quién fuera, todo eso. Luego está la reflexión, buscar quiénes serían esos personajes de hoy, qué situación se parece hoy y quería yo. Pero es bien importante cuando uno hace lectura del Evangelio, contextualizar por qué ocurrió eso allí, comprender la cultura del mundo que vivió Jesús para poder entender algunas de sus acciones. Veamos la escena de, 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 les invito a ver la escena de la película Chosen, donde está justamente el episodio de la hemorroidiza, porque aquí está un ejemplo, la mujer con el flujo de sangre, Lucas, lo que dice, cómo la mira Jesús, tu fe te ha salvado, y bueno, qué significaba para ella, solamente lo podemos entender si leemos el Levítico, porque ahí vemos cómo era considerada una mujer que sangraba, por la impureza que había ir al altar, todo eso. Entonces, claro, tú entiendes la escena, lo que significa y puedes trasladarlo hoy, quiénes son las personas que sufren, quiénes son las personas que son juzgadas, o cuáles precisamente las mujeres que son juzgadas en este momento, y entonces podemos entender, Jesús la miró y la llamó hija. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Y su fe la salvó porque definitivamente dejó de sangrar. Entonces, ahí está la fe,
un Jesús que se acerca, que es humano, que se conduele de su situación, pero también que no actúa directamente sobre ella, sino es ella la que toca el manto, la punta del manto y a partir de allí, desde su fe, sana. Pero él siente esa fuerza que ha salido de sí mismo, pero es la fuerza de la fe que los dos se conectan. Vamos con el método catequístico. Ahí están dos referencias bibliográficas para entender el método catequístico, que en un principio era ver, juzgar y actuar, y después se suman las palabras celebrar y evaluar, que de alguna manera se hicieron vida a través de las conferencias episcopales latinoamericanas de Medellín, Puebla, Aparecida y Santo Domingo, pero la base principal que está, bueno, de la juventud católica, cristiana y después durante el Concilio Vaticano II, el método fue el que plantea el Papa Juan XXIII en 1961, que se utilizó durante el concilio. Al traducir en realizaciones concretas los principios y las directrices sociales, se procede comúnmente a través de tres fases: planteamiento de las situaciones, valoración de las mismas a la luz de aquellos principios y de aquellas directrices, búsqueda y determinación de lo que puede y debe hacerse para llevar a la práctica los principios y las directrices en las situaciones, según el modo y medida que las mismas situaciones permiten o reclaman. Son tres momentos que suelen expresarse en tres términos: ver, juzgar y actuar. El método sinodal en clave de ver, juzgar, actuar y celebrar, como dicen muchas de las nuevas investigaciones, que la actualización y que en algunos pueden decir que el método ver, juzgar y actuar, y cuando utiliza las siglas celebrar y actuar, es lo que se plantea como método sinodal. Bueno, está en discusión si puede usarse o no, pero yo creo que es bien importante que utilizar de repente esta nomenclatura, el método sinodal en clave de ver, juzgar y pastor, sobre todo cuando utilizamos la hermenéutica del método catequístico en la sociedad del siglo XX. Constantemente tenemos que ver, jugar y actuar y seguir constantemente en lo que va a ocurrir. Por lo menos a nosotros nos acaba de ocurrir con los tres últimos documentos nuevos de la iglesia, porque en el momento que hicimos el proyecto de pastoral nada más teníamos la Fratelli Tutti y Laudato Si, y ahora definitivamente las dos encíclicas Dilexis Nos y Dilexis Te, junto con el último documento del Papa. Bueno, estamos aquí en esta hermenéutica. Así podría hablar del método sinodal en clave de ver, jugar, actuar y evaluar y celebrar en la planificación educativa, ya que puede garantizar que durante el decenio para la alimentación del pez se permita la constante revisión de procesos de gestión planificativa. Hurtado, en el 2021, explica la espiral hermenéutica como un proceso continuo de interpretación de la realidad desde la perspectiva del sujeto para luego ser juzgado a través de la palabra de Dios y así actuar en beneficio de la sociedad. Este proceso se repite en una espiral constante de acción del método. Para garantizar el éxito de la planificación es necesario que los equipos directivos asuman la responsabilidad de la gestión directiva, y para ello el PEC ofrece el reto liderazgo eficaz y eficiente, donde el coordinador de pastoral es parte importante de la toma de decisiones de la institución, porque le da la luz de la equivalencia a todos los acontecimientos que ocurren en la escuela, que muchas veces por el peso de lo administrativo, por el peso de la toma de decisiones, se puede perder la mirada cristiana de lo que ocurre. El método catequístico, sobre todo cuando conjuga la propuesta sinodal, puede considerarse una alternativa complementaria a la planificación estratégica tradicional, principalmente ya que es un método de planificación pastoral que busca siempre conectar con la vida concreta y emplea los pilares de los procesos educativos, y algunos autores la consideran como la pedagogía de eso. Por otro lado, en la actualidad la mayoría de las organizaciones e instituciones modernas optan por el uso de la planificación ágil, por ser la más adaptable en entornos dinámicos y cambiantes, y permite ajustes rápidos y decisiones basadas en la información actualizada. Por ello, el método sinodal puede considerarse una planificación ágil.
Los elementos de la planificación tienen una nomenclatura y unas formas de redacción que es importante comprenderla. Los rectos se redactan en una frase que resume el producto de agrupamiento del trabajo del método comparativo constante usado para definir las categorías más generales. Y eso fue lo que hicimos, o sea, ustedes trabajaron durante mucho tiempo, los gritos, el ver, todo eso, recibimos esta gestión administrativa y transformamos esos gritos y todo lo que estaba pasando en estos grandes retos. Las categorías de atención se redactan como una variable, es decir, son atributos para alcanzar y darle operatividad a los retos. ¿Qué significa esto? En la versión del mundo de la salud, los temas que nos causan dolor, que nos causan, que nos llaman la atención, a veces vienen, ¿cómo es que se llama? En su estructura, para poderlos atender, hay que resolver cosas primero. Por ejemplo, las notas que son el resultado académico, cuando lo voy a trabajar, la categoría de atención, notas, tienes que ver desempeño del docente, calidad educativa, infraestructura, luz, todo eso. Si no resuelvo eso, no tiene. En salud ocurre lo mismo, o sea, una fractura de una pierna terrible cuando llega alguien de emergencia, si lo tienes que llevar a pabellón, primero tienes que resolver el problema de la tensión, el problema de la sangre, se ha perdido mucha sangre, si necesita una transfusión antes de entrar o algún suero específicamente que equilibre o calmar. Entonces, bien, allí, por eso en la categoría de atención es bien importante comprenderla. Los elementos de planificación del P, la nomenclatura de informe, los indicadores de acción se redactan siguieron las recomendaciones de la guía TUN y Latinoamérica para el indicador de logro y se adaptan al PRES 2023 o 24. Un verbo activo, medible de forma cualitativa o cuantitativa, el nivel de logro, cantidad y o cualidad que se espera como resultado del alcance del logro. Y finalmente los compromisos que se redactan en tiempo presente, apuntando a las instancias o a las personas que se responsabilizan del indicador de acción. Se le agrega una descripción del contexto, así como una descripción precisa y general. Aquí entonces hablamos del ecosistema educativo, que consiste en ver cómo el PET está estructurado. Primero toma la base presentada por el Papa Francisco en el Pacto Educativo Global. Este, Utiliza, bueno, toma en cuenta el objetivo 5 y el objetivo 4 de los objetivos del desarrollo sustentable para el 2030, el de igualdad de género y el de educación de calidad, que son los que nos corresponden. Y el tercero es el documento de la UNESCO, Reimaginar Juntos Nuestro Futuro, un nuevo contrato social para la educación. Es importante entender que el Pacto Educativo Global tenía dentro de sí los principios que planteaba Francisco en su primera encíclica Laudato Si, cuidar la casa grande principalmente. El segundo, Fratelli Tutti, todos somos hermanos en la misma línea de Francisco de Asís, cómo tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Luego, la encíclica Dilexis No, nos amó y la importancia que tiene estar el amor que Jesús nos entrega y por eso el símbolo del corazón. Y lo que tenemos que saber que el corazón misericordioso de Dios, donde nos tiene, donde nos cuida y donde nos ama, es importante. Nos amó y hay que sentirse amado plenamente. Y Dilexis Te, que tiene que ver precisamente con el principio de la opción preferencial por los pobres. Es bien importante entender esta encíclica en los términos que significa para la educación. Y finalmente el documento del Papa el Papa León, dedicado a la educación. Más adelante podemos hablar porque él plantea unas cosas maravillosas, además estos dos textos, Dilexis Te y Diseñar para la educación del Papa León, este,
Bueno, es una cosa, León XIV de verdad allí hace unos señalamientos sobre la importancia que tiene, nos dice específicamente a nosotros los educadores. Claro, el Papa Francisco cuando hace el Papa Educativo Global supone que la educación es un elemento importante para el cambio, pero a lo que se agrega entonces el planteamiento de el Papa León XIV, específicamente dirigido a los educadores y a todos los que nos dedicamos a la educación. Veamos cada uno de los puntos por lo que está formado en nuestro punto que nos corresponde trabajar a profundidad y los espacios educativos de acción evangelizadores. Todo el personal debe involucrarse en los procesos de evangelización del centro. Hoy se necesita fortalecer la formación de los agentes educativos evangelizadores que impulsen la pastoral. Y usted es el protagonista de eso. Para eso está haciendo este diplomado se va a preparar para eso, para que los espacios sean profundos, llenos de la realidad y que no se vean en la superficialidad de los rituales o que solamente se circunscriban a la educación religiosa escolar. Primer reto o categoría de atención. La comunidad cristiana. La escuela debe estar sostenida en una comunidad cristiana comprendida por el grupo de los bautizados. Todo bautizado es profeta, sacerdote y rey. En el seguimiento de Jesús y en la escucha atenta, implementa y llevan adelante la misión de la iglesia. Como consecuencia, la escuela debe estar vinculada a la iglesia local, la iglesia como parroquia, la escuela como parroquia, como parte de la iglesia de la parroquia. Y eso es bien importante entenderlo. Bueno, si estamos muy lejos de la parroquia, bueno, nos convertimos en el lugar que podemos hacer todo lo que ayude a las personas a vivir, porque a veces el espacio de la escuela es la capilla, es el lugar donde está el grupo de jóvenes, es el lugar donde se puede rezar el rosario, es el lugar donde se puede reunir la comunidad y es el lugar donde se puede construir historia. Ahora, si estamos cerca de una parroquia, pues vamos a dejar que la parroquia pues tenga la responsabilidad de los sacramentos y nosotros colaborar y preparar a los jóvenes para que participen más de la vida parroquial. El diálogo interreligioso y ecuménico. El diálogo interreligioso y ecuménico, proceso de encuentro y colaboración de personas de diferentes tradiciones religiosas o de denominaciones cristianas, con el objetivo de promover la comprensión mutua, la cooperación y la paz principalmente. Este diálogo se basa en el respeto mutuo y la apertura a las perspectivas de creencia de los demás sin renunciar a las propias, sin dejar de sentir que somos Iglesia Católica y presentarnos como tal. La familia es primordial que en medio de la crisis mundial, los cambios del sistema, la tecnología, la inteligencia artificial, los nuevos modelos, las nuevas estructuras de la familia, no perdamos la idea de ese núcleo tan hermoso que es en cada hogar un Nazaret, como esté formado, pero sí podemos hablar del amor en familia, de ese amor que supone primero el hecho de la sangre y después el hecho del vínculo social que se fortalece. Los primos, la familia, el amigo, los vecinos, la familia de la comunidad. Pero es bien importante que para nosotros en este momento de tanta crisis, nosotros tengamos un énfasis en atender a la familia. La juventud, como dice ese principio del Pacto Educativo Global, aprendamos a escuchar más a la juventud, pero aprendamos también cómo atenderla, desde sus necesidades cognitivas, desde sus necesidades socioafectivas, desde sus necesidades emocionales, desde su necesidad de que lo escuchen. Tenemos que aprenderlo de alguna manera, a partir de nuestra experiencia, ser capaces de vivir como lo viven ellos, sin ser un grupo de par, ¿verdad? Pero teniendo esa capacidad de que los jóvenes son de alguna manera la fuerza vital de la iglesia. La pastoral indígena valorando la originalidad cultural, no seguir sintiendo que no tenían a Dios antes que llegáramos los cristianos, sino todo lo contrario, hay una originalidad cultural y hay una creencia
y hay un proceso educativo que tenemos que respetar, reconquistar, redescubrir y estar cerca de ese proceso y además también disfrutarlo, también vivirlo a la manera, porque ahí está nuestros pueblos originarios dándonos también que Dios siempre ha estado presente en la naturaleza, en la selva y en esa manera de ver el mundo. La espiritualidad y la educación religiosa es un desafío educativo para formar valores, es decir, la educación evangelizadora. Educando, evangelizamos a Venezuela, toma como base la antropología cristiana que afirma que el ser humano es hijo de Dios, hermano de Jesús y sujeto de fe. Por lo tanto, es importante que nosotros rescatemos, respetemos y valoremos que todavía tenemos la oportunidad de tener el espacio de la educación religiosa escolar e incluso el ministerio nos lo paga porque nos lo reconoce la importancia que tiene. Acá bueno que en todas las escuelas se perdió la educación religiosa escolar porque aquí el principio del laicado a veces dejamos a la escuela sin Dios. Y el otro es el tema de la espiritualidad donde participan los jóvenes, los adultos y toda la familia, toda la familia de la escuela, la comunidad educativa, tiene la oportunidad de a través de la pastoral también vivir su espiritualidad. La cultura del buen trato se refiere a la promoción de relaciones respetuosas, empáticas, positivas en el ámbito educativo. Se suma al llamado específico de la Iglesia Católica de fortalecer los espacios de buen trato, salvaguardia y protección. Salvaguarda y protección. Dos principios bien importantes que hay que atender. Esta cultura busca fomentar un ambiente donde se valore la comunicación efectiva, el apoyo mutuo, la resolución pacífica de conflictos y el reconocimiento de la diversidad, la previsión de niños, niñas, adolescentes y las personas vulnerables, lo que significa una lucha contra la violencia y el abuso de la infancia como imperativo de derechos humanos que acoge la Santa Sede, con el fin de crear un entorno seguro, inclusivo y propicio para el aprendizaje y el desarrollo de las personas. De manera que no solamente lo cumplimos por lo que pide la Constitución Nacional, que también establece los principios, sino que nosotros tenemos un principio superior como iglesia, como pueblo de Dios, de atender esos espacios con respeto. Papa Francisco promovió la escuela del diálogo y estableció tres principios. El deber de la identidad, no se puede dialogar con ambigüedades ni sacrificio de la verdad. Somos iglesia católica. La valentía de la alteridad, el otro no es un enemigo, sino un compañero de ruta. Por eso el diálogo ecuménico e interreligioso es bien importante. O también en estos momentos de tanta guerra, de enfrentamiento, como nosotros tenemos la valentía de la alteridad desde la escuela. Y la sinceridad de las intenciones del diálogo no es una estrategia con segundas intenciones, sino un camino para llegar a la verdad. Y eso supone un proceso cognitivo, un proceso de meditación y es un trabajo que hay que preparar a la gente para que sea capaz de hacer diálogo. Y el Papa León XIV añade tres prioridades al Pacto Educativo Global. La primera se refiere a la vida interior. Los jóvenes exigen profundidad y necesitan espacio de silencio, discernimiento y diálogo con su conciencia. Pero para yo poder dar vida anterior a los jóvenes la tengo que tener yo primero. Entonces es bien importante rescatar desde la escuela lo que significa ahora que León nos pide que rescatemos la vida interior. Tanto lo plantean estos filósofos nuevos, esta moda que hay por allí, de bueno, después de tanta frivolidad y de tanto eso, hay una necesidad de vida interior. La segunda se refiere a la digitalización humana. Educamos en el uso racional de la tecnología y de la inteligencia artificial y hay que priorizar que por encima de ese algoritmo, que lo que uno busca y te tiene, te deja ahí en ese mundo y te aparta de la emocionalidad, la sociedad, la espiritualidad y la ecología. Entonces hay que como que salir de ese mundo tan ajeno, pero que ya existe el mundo de la virtualidad, y volver otra vez a este espacio de vida. La tercera se refiere al desarme y a la paz. Hay que educar en lenguaje no violenta, hay que buscar la reconciliación, el perdón y los puentes. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Se convierte en el método y en la categoría de aprendizaje. Muy bien, creo que es bien importante entonces
cerrar este módulo de desarrollo de potencialidades humanas con estas dos dimensiones. La dimensión personal de trabajar el cuidado personal y el bienestar y por qué es importante y por qué la universidad se empeñó en trabajar estos temas en todos los diplomados, o sea que si usted hace otro diplomado y lleva este desarrollo puede pasar la materia, pero lo que tenemos que entender es por qué la universidad decidió entonces trabajar lo humano, porque es una corriente, una tendencia a nivel universal de que no podemos dejar nuestra humanidad y nuestra humanidad exige ese ejercicio del desarrollo del propio proyecto personal. Por eso Hannah Arendt, también otra filósofa que está concitada en este momento histórico, dice que el principio que establece la dignidad de la persona humana está en su capacidad de descubrir su proyecto personal. Y ojalá que su proyecto personal incluya este proyecto de llevar la pastoral educativa dentro de las escuelas. Yo muy contento de poder saber que este es un grupo bien grande, que estamos iniciando este trabajo y que bueno, lo felicito. ¿Qué viene ahora? Bueno, simplemente para cerrar este módulo tienen que llenar el instrumento de autoevaluación. Una vez terminen las actividades, me disculpan porque realmente no pude estar presente en los momentos para cerrar el módulo, pero bueno, este es el video para cerrar el módulo y cerrar las actividades. Pues van a tener tiempo porque si no se le acumulan las actividades con el siguiente módulo, pero estamos en contacto cuando les vaya enviando las notas para estar al día. Un abrazo, mil bendiciones. Soy Ángel Tobar, soy un docente apasionado por la educación y Venezuela y en este momento en su servicio en la presidencia de la Asociación Venezolana de Educación Católica con un equipo maravilloso que está dispuesto a seguir construyendo, a seguir haciendo lo que dice nuestro lema. Educando, evangelizamos a Venezuela.